Miami Beach, güey. ¿Qué hacer en Miami? Te invito a que juntos hagamos este recorrido por la Ciudad del Sol. Así es que ponte cómodo y toma nota. Vamos a recorrer 8 lugares distintos, comenzando por la Pequeña Habana en la calle 8. En el área de Wynwoods veremos el Museo de Arte Callejero Wynwoods Wall y Smorgasburg, Miami. Iremos a South Beach, a Española Way y a la exclusiva tienda Adidas de Leo Messi. Después iremos a Howlover Beach y por último iremos a South Point Park Pier. Así es que no te lo pierdas. Siéntate y ve el video ya mismo. Y aquí al lado del Domino Park está un restaurante cubano que se llama Old Havana, la casa del mojito. El día de ayer cenamos ahí, muy rico, bien recomendado. Old Havana, la casa del mojito cubano. Desde la calle 8, la Pequeña Habana, Little Havana. $1, manicero. A ver, ahora sí. Cacahuete, peanut. No peanut, no happy people. Eat the peanut, happy people. 54 years roast the peanut every day. $1 only, very good. If you want peanut, $1. Era en español para los que no hablan inglés. El manito asado, 54 años aquí trabajando maní. El único autorizado que va a vender alimentos en la calle. Es lo que he visto yo. Usted es el único, nada más. Nadie más. Nadie más. No está autorizado aquí nadie a vender nada. Cacahuete, manito asado, $1. Peanut, cacahuete. $1, manicero. $1, ya está. A ver, denme un maní para probarlo. $1. Son especiales, $1. Peanut, cacahuete. $1. A ver, aquí agarramos. Deme 3, por favor. Yo tú me llevo los 5. Son especiales. Agarra los 5 porque usted... No, deme 3 y quédese con los 5. Gracias, papá. Porque yo lo he visto, usted es el más famoso de aquí de la calle 8. Su nombre. Francisco Casaña. Francisco. El único autorizado que va a vender alimentos. Cacahuete, pina, manito asado, $1. Pina, cacahuete, $1. Son tostados especiales. Gracias, Francisco. Gracias. Aquí estoy en el Pub Restaurant, en la calle 8 en Cuba, la Pequeña Habana.
Ahorita vamos a ver cómo se pide un cafecito cubano. Un café de Ventanita, que es muy famoso, me lo recomendaron acá, en este lugarcito de acá, el Pit Restaurante. Buenas tardes, señorita. Un favorzote bien grande. Me recomendaron venir aquí y que probara el café cubano de Ventanita, que es muy famoso. Sí, el café cubano de Ventanita acá en la calle es muy famoso, sobre todo acá en el pueblo. Eso lo puedo tener por acá y enseguida lo atiendo. Acá está la Ventanita. Acá está la Ventanita, se lo tiene por la ventana y le van a decir las opciones que tenemos y ahí se lo entregan en un vasito. Le llaman de Ventanita porque lo piden en la ventana. Exactamente, lo pedimos en la ventana y entonces se lo entregamos allá para llevar. Ok, perfecto. ¿Tu nombre cuál es? Samantha. Samantha, muy amable, muchas gracias. Bueno, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Bueno. Vamos al café de Ventanita a pedir el cafecito de Ventanita. Próximamente, video completo de La Pequeña Habana, The Little Havana, video completo próximamente, no te lo pierdas. Acere, no te lo pierdas, por favor, por favor. Te invito a que disfrutes de un poquito del Museo de Arte Callejero aquí en Wynwoods. El museo se llama Wynwood Walls, así es que disfrútalo, arte en su máxima expresión. Y comenzamos este tour en Wynwood's Wall con el bebé Hulk. Es que en el boleto pagas un poquito más, tu entrada son $12, pagas un poquito más, que son un total de $37 y te dan media hora para que pintes aquí, en este lugar. Pintas y haces tu graffiti a tu gusto. Y tienen otro espacio en la parte de allá, donde son 2 minutos gratis, te registras y son 2 minutitos solamente para hacer graffiti en esta parte de acá. En esta parte de aquí es para que hagan su graffiti por 30 minutos. Aquí en el Wynwood's Walls, muy bonitas obras de arte, pero la que más me llamó la atención es esta de acá, donde una persona adulta está haciendo como la imagen de una persona adulta entregándole el mundo a un niño. Esa imagen sí está súper, súper bonita. Aquí vemos cómo este monito representando a un adulto le está entregando el mundo en sus manos a un niño. Una imagen que dice más que 1000 palabras. Ah, oui, oui. Wynwood es la expresión artística del área de Miami. A cualquier lugar que voltees vas a ver arte, sobre todo en Wynwood's Walls. Arte, arte en su máxima expresión. Estamos en Wynwood
Marketplace. Es en el área de Wynwood. Aquí, como puedes ver, este marketplace tiene muchos food trucks donde puedes comer, tiene muchos bares. Ahorita ya vas a ver todo lo que hay ahí dentro. Está muy nice, está muy chido. Es para gente de todas las edades, sobre todo esta área de aquí es área para familiar, y al área de más allá tiene bares para adultos mayores de 21 años. Todo aquí en el área de Wynwood, en el Wynwood Marketplace. A tan solo aproximadamente como unas 3 o 4 cuadras de Wynwood Walls, el Museo de Arte Urbano, está The Wynwood Marketplace. Aquí podemos encontrar una canchita de pádel, barecitos, food trucks y un poquito de todo. Aquí está muy alucinante este rollo porque en la entrada, aquí donde está el The Wynwood Marketplace, ves un poquito de alusivo a los 90s, a los 80s, con un cassette diciendo Back to the Future. Ahorita vamos a entrar, ahí se ve un pegajoso de los cazafantasmas, se alcanza a ver ahí al fondo. Te comento que aquí de Wynwood Marketplace se abre de jueves a domingo y cierran hasta las 3 de la mañana. Aquí te vamos a dar un pequeñísimo tour. Aquí mira unas maquinitas, videojuegos, Mortal Kombat y Pac-Man. Mortal Kombat noventero, Pac-Man ochentero. Aquí vamos hasta este ladito por acá y se alcanza a ver el DeLorean, el carrito de Volver al Futuro, Back to the Future. Aquí está un poquito solo porque es temprano, no hay mucha gente porque estamos dando la vuelta tempranito. Y mira, acá están unos pósters de películas, te muestro Never Ending Story, la historia sin fin, película ochentera. Y acá del fondo podemos ver el trono de la entrada del intro del Príncipe del Rap, acá con disco y el trono del Príncipe del Rap. ¿Cómo no? Don Will Smith. Y aquí unas peliculitas estilo Blockbuster Videocentro, VHS Beta. Y no te pierdas próximamente el video completo de toda el área de Wynwood. Te voy a mostrar el Museo de Arte Callejero de Wynwood Walls. Te voy a mostrar todo alrededor del área de Wynwood, todo el arte que hay en su máxima expresión, cada pared, cada esquina. Video completo próximamente. No te lo pierdas. Aquí enfrente del Wynwood Walls está el área de Smorgasburg, Miami. No sé si lo pronuncié bien o no, pero bueno, creo que así se pronuncia. Smorgasburg, Miami. Podemos encontrar de este ladito bastantes food trucks con área de comida, varios bares donde puedes comprar bebida y tienen una zona en medio del lugarcito donde hay muchas sillas, mesas tipo picnic, para que uno pueda comerse en sus sagrados y deliciosos alimentos. Hay bastante comida internacional. Puedes encontrar comida desde peruana, mexicana, española, de Filipinas, comida muy internacional, asiática, sushi. Puedes encontrar de todo. Está muy nice esta área, muy alegre, muy familiar. Bueno, aquí hice una parada automática en el Smorgas Bar para comprarme una cervecita, ya que el calor está un poquito duro. Entonces compramos esa cerveza para que baje esa cascada refrescante de alcohol sobre mi garganta.
me encuentro en la birrería Tijuana, donde vamos a probar una quesadilla de camarón y una quesabirria para ver qué tal sabe. Nos llamó mucho la atención porque pasamos por ahí y el olor nos llamó el olor. Nos dijo, venga pa' acá a probar. Pero en otro video completo sobre Smorgasburg Miami, próximamente te lo voy a poner. Te voy a mostrar todo lo que comimos ahí, todo lo que probamos, para que lo cheques próximamente. Te comento que aquí en Smorgasburg Miami abren los sábados y abren los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche. Hay algunas semanas que solamente abren los sábados y hay algunas semanas que abren sábado y domingo. Eso necesitarías checarlo online en la página web o en el Instagram de Smorgasburg Miami para estar más a detalle de eso. Así terminamos el recorrido por el Museo de Arte de acá, callejero de Miami. Y aquí enfrente en el Small Grass, donde puedes encontrar comida, bebida. Miami, baby. Miami. Miami Beach, güey. En este momento me encuentro en la Ciudad del Sol, la casa de los Miami Heats, la casa del Inter de Miami, donde está Lionel Messi. Estamos exactamente en South Beach, Miami, Florida. Aquí te muestro. En la calle de Ocean Drive, Miami Beach, papá. En Miami. South Beach, Miami. Hacer Miami. En toda el área de South Beach en Miami puedes encontrar estos pequeños kioscos de City Bike donde puedes rentar tu bicicleta. Tiene una pantalla touchscreen donde puedes escoger o elegir tu idioma, ya sea inglés o español. Puedes pagar ahí mismo en el kiosco con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. También tienen un código QR que lo puedes escanear con tu celular y puedes también hacerlo por ese medio, ya sea tarjeta de crédito o débito o el código QR por medio de tu celular. Las bicicletas puedes regresarlas en cualquier stand de City Bike. Estamos en Sandy's Beach, así que acompáñame para ir a la icónica caseta de salvavidas y conocer esta área en la playa de Miami Beach. Aquí vamos pasando por este caminito que nos comunica con la playa
y al llegar allá veremos la caseta de salvavidas, muy al estilo Miami, muy miaminesca, muy colorida, muy pintoresca. Miami Beach, baby. Hoy en día este lugar funge como una farmacia CVS, pero aquí fue donde se filmó la icónica película Scarface, Cara Cortada, con el mismísimo Al Pacino como protagonista. En estas escaleras fue donde bajó herido, ya que era en el hotel donde hubo una remambaramba en la parte de arriba. Pero bueno, ahora es una farmacia CVS. Sin embargo, te muestro al mismísimo Tony Montana en su coche, en su carro. Está de ladito el Tony, pero despierta Tony, chico, oye chico, despierta Tony, Tony. Sobre la calle Ocean Drive te puedes encontrar con la mansión de Gianni Versace, este famosísimo diseñador italiano, y ahora su mansión funge como hotel y como un restaurante. Para poder comer en el restaurante de Gianni Versace, necesita hacer una reservación mínimo con un día de anticipación. Poder disfrutar del desayuno o del lunch o del dinner, en el caso que sea. También se renta para eventos especiales, etc. Así que te invito a que próximamente no te pierdas el video completo de toda el área de South Beach, Miami, Florida. Video completo, South Beach, Miami, papá. Española Way. Aquí en el área de la Española Way vamos a encontrar este callejón donde hay restaurantes de los dos lados, de ambos lados. Puedes encontrarte con restaurantes italianos, mexicanos, restaurantes españoles, restaurantes de comida mediterránea, restaurantes asiáticos. Hay bastante variedad para elegir la que más te guste de comidas. También hay barecitos donde puedes echarte un traguito, una copita, y hay restaurantes. Es algo pequeña esta área, no es muy grande, es todo este pasillo, este recorrido, y es lo que le llaman la Española Way. Aquí nos vamos a encontrar con esta estatua del David, donde está tapadito. Está tapado el David, porque tiene pena. Está pudoroso ese David. Pudoroso.
La tienda Adidas de Leo Messi está ubicada en la Lincoln Road y la buscas online como Adidas Store Miami Beach. Acá te dejo el video completo de la tienda Adidas de Messi. Todo el recorrido es tienda, museo, y te dejo el video completo también de Messi Experience en Miami, papá. Bueno, aquí nos encontramos en Haulover Beach, Florida, aquí en el área de Miami, en esos edificios que están por allá. Vas para allá, creo, si no me equivoco, que vive Lionel Messi. Y bueno, de los edificios, si alcanzas a ver, hay como una división. De este lado donde me encuentro yo es playa familiar, y de la división hacia la izquierda rumbo a los edificios es playa 100% nudista. Bueno, ahorita vamos a checar qué tal está la agüita aquí en Haulover Beach, Miami, Florida. Ándale pues. Nos encontramos en el sur de la Florida, en la playa de Haulover. Del lado izquierdo podemos ver la playa familiar. Aquí te van a hacer el close-up. De este lado derecho vamos a tomar solo la esquinita porque no se puede ver para allá. Es una playa nudista, 100% nudista. Es aquí en el sur de la Florida. Del lado izquierdo, 100% familiar. Canchas de voleibol. 100% familiar. Del lado derecho te vamos muy poquito porque es una playa 100% nudista. Para poder pasar te tienes que quitar la ropita y para allá solamente mayores de edad. Desde el sur de la Florida. Y bien, acá nos despedimos ya de la playa de Haulover Beach. Estamos pasando por la canchita de voleibol. Ya las personas dejaron de jugar vóley. Que hay una aplicación que se llama Pay by Phone. La descargas y ya instalada en tu celular accedes a la app. Y buscas la ubicación exacta en donde tú estás. La pones y listo. En esta área a mí me cobraron solo $10 por todo el día. Hay unos letreritos donde te aparece el código de área, que es la ubicación en donde estás. Solamente lo accedes en la aplicación y listo.
Estás en South Point Park Pier, en el área de Miami Beach, Florida. Del estacionamiento que está hacia aquellos edificios a este punto del muelle hicimos 5 minutitos. De aquí mismo tienes una playa, acá te la muestro. Acá tienes una playita. Ahorita mismo están pasando una publicidad del Grupo Firme. Grupo Firme Tonight. Ahí sí se alcanza a ver. No creo que se alcanza a ver. Ahí está. Bueno, aquí desde el South Point Park Pier, Miami, Florida. Aquí en South Point Park Pier, te lo juro que no le hace nada de justicia el video a las vistas que hay en este lugar. Hay unas vistas preciosas, impresionantes. Impresionante. De verdad que unas vistas muy bonitas y el video no le hace nada de justicia. Tienes que estar aquí, tienes que verlo con tus propios ojos porque el contraste de colores con el mar, el cielo, todo lo que hay aquí, las vistas son espectaculares, de verdad.